Vamos a ver lo que son las identidades pitagóricas y en general las identidades trigonométricas. Solo que vamos a empezar por las pitagóricas. Lo primero es, ¿qué es una identidad? Entonces aquí tengo tres identidades. Dice que las identidades matemáticamente son ecuaciones, porque hay una igualdad y hay variables. La variable en este caso es x. Entonces, como hay ecuación, hay igualdad y hay variable, ¿cierto? Entonces decimos que que una identidad es una ecuación, pero es una ecuación especial. Una ecuación que se cumple para todos los valores de x. Cuando se cumple para todos los valores de x, cuando esta igualdad se me cumple para cualquier valor de x, se llama identidad. Entonces vamos a hablar de unas identidades especiales que son las identidades trigonométricas. Y una identidad trigonométrica es una igualdad que se cumple para cualquier valor de x. Pero, ojo, x es cualquier ángulo, sea en grados o sea en radianes, se cumple para cualquier valor. Ejemplo. Bueno, hemos colocado acá una identidad que es la identidad pitagórica. Es muy conocida, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Vamos a comprobar que esta es identidad porque cuando yo reemplace a x por cualquier ángulo, siempre voy a obtener 1. Voy a obtener la igualdad. Listo. Por ejemplo, aquí coloqué ángulo de 30 grados. Entonces yo lo que hago es tomar mi identidad seno cuadrado de 30 grados más coseno cuadrado de 30 grados, ¿cierto? Esto me tiene que dar 1. Ahora, voy a hallo el seno de 30 y lo elevo al cuadrado. Entonces, para el seno de 30, recuerde que yo voy a trabajar con los valores característicos que están en esta tabla. Aquí está la tabla con los ángulos característicos y los valores característicos en grados y en radianes. Recuerde que los ángulos son 0, 30, 15, 15, 30, ¿cierto? O sea, se va sumando 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30. Entonces eso quiere decir que son 0, 30, 45, 60, 90, sumo 30, sumo 15 y ahí están. Siempre sumo, y estos son los ángulos característicos, ¿no? Ahí están, hasta 360 grados. ¿Listo? Y estos ángulos característicos tienen unos valores en radianes, ¿cierto? Equivalentes. Por ejemplo, 30 grados, recuerden que es pi sextos, 45 grados es pi cuartos, 60 grados es pi tercios, 90 grados pi medios, 180 grados es pi, ¿no? Ahí está, en radianes, en grados. Entonces, como yo aquí tengo seno de 30 y lo tengo que elevar al cuadrado, coseno de 30 y lo tengo que elevar al cuadrado, entonces yo vengo aquí por la función seno, entro aquí para allá por seno, busco el ángulo 30, mírenlo acá, bajo con el ángulo y encuentro el valor. Ese es el valor de seno de 30. Y si voy por acá y paro acá, pues este sería el coseno de 30. Entonces el seno de 30, 1/2. Y el coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí voy a colocar 1/2 al cuadrado más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Recuerde, seno de 30 1/2, coseno de 30 raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Eso tiene que darme 1. Pero 1/2 al cuadrado, pues recuerden que se eleva numerador y denominador. Y entonces 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4. ¿Sí? Si elevo aquí el numerador al cuadrado, el denominador al cuadrado, más, si elevo el numerador al cuadrado, ojo, raíz de 3 lo elevo al cuadrado. Aquí lo que va a pasar es que el cuadrado se cancela con el radical y solamente me va a quedar 3. Entonces aquí en el numerador me queda 3. Sobre el denominador 2 al cuadrado, 4. ¿Cierto? Entonces, 4. Esto me tiene que dar 1. Y todos sabemos que un cuarto, ¿cierto? Un cuarto más 3 cuartos, pues eso es 1. Entonces me queda 1 igual a 1. Entonces he demostrado que para el ángulo de 30 grados se cumple la identidad. ¿Listo? Se cumple para todos los ángulos. Escogí otro ángulo acá, pero esta vez lo escogí en radianes, Michel. Ahora la vamos a comprobar para un ángulo más difícil, menos 3 pi cuartos. Bueno, lo primero es ubicar dónde queda menos 3 pi cuartos. Entonces, si yo me vengo a la tabla y busco 3 pi cuartos, aquí está 3 pi cuartos, 135 grados. Pero como dice es menos 3 pi cuartos, será menos 135 grados. Entonces, para eso requiero irme a mi circunferencia.
Bueno, aquí está mi circunferencia, aquí está mi eje X, mi eje Y, y voy a medir ángulo a partir de este plano cartesiano, el ángulo en posición estándar, o sea, con respecto al eje X. Entonces recuerde que dijimos que eran menos 135 grados, ¿no? Que 3 pi cuartos eran 135, pero como son menos 3 pi cuartos será menos 135. Recuerde que menos 135 quiere decir que usted viene girando en este sentido. Bueno, si viene girando en este sentido, pues de una vez miremos. Vamos en menos 90 grados, ¿cierto? Aquí iríamos en menos 180, pero como es solo 135, entonces no tengo que llegar allá. Entonces 90. Si giro 45 más, pues tendré 135 grados. Y esos 135, fíjense, esos 135 grados son el ángulo medido desde el eje X, pero en sentido horario. Y cuando yo mido los ángulos en sentido horario, son negativos. ¿Listo? Ahí estoy. Recuerde, menos 3 pi cuartos es menos 135 grados. Esto es menos 135 grados, medido en sentido horario desde el eje X. Listo. Y ahí voy a buscar el seno y el coseno. Entonces, para ello formo un triángulo rectángulo. ¿Listo? Por la línea que tracé acá. Entonces vamos a formar aquí este triángulo rectángulo. ¿Dónde va a tener el ángulo recto? Pues pegado aquí al eje X va a tener el ángulo recto. Y en ese triángulo me voy a fijar bien quién es la base y quién es la altura del triángulo. ¿Listo? Entonces fíjese, la base del triángulo es esta línea, miren. La línea verde. Esta es la base. Y esta es la altura. Recuerden, si yo tengo una circunferencia como esta, cuyo radio, miren, no hemos dicho cuánto es el radio de esta circunferencia. Ya lo vamos a determinar. El radio de esta circunferencia es una unidad. Entonces se trata del círculo unitario. En el círculo unitario, recuerden que en un triángulo rectángulo generado desde donde está medio el ángulo hacia los ejes X y Y, ¿cierto? En este triángulo, la altura de este segmento me representa el seno del ángulo. O sea, esta altura es el seno de 135 grados. Bueno, no de 135 grados. Es el seno de menos 135 grados. Que recuerden que es lo mismo que seno de menos 3 pi cuartos. Y la base, esta base es el coseno de menos 135 grados, que es coseno de menos 3 pi cuartos. Y entonces miren, el seno de menos 3 pi cuartos tiene un valor negativo, porque esta altura está por debajo del eje X. Y recuerde que cuando la altura está por debajo del eje de las X, el valor del segmento es negativo. Ahora, para la base, miren la base. Cuando la base está a la derecha, el coseno es positivo. Ah, bueno, la base es coseno, ¿no? Identifiquen que la base es coseno. Entonces, coseno de 135 grados es la longitud de esta base. Como esta base está a la izquierda, al lado de los X negativos que son de este lado, mire, a la izquierda de Y, entonces el coseno de menos 135 también es negativo. ¿Listo? Entonces aquí voy a dibujar mi círculo solo para saber los signos. Sin embargo, mire lo que pasa. Entonces acá, como estoy demostrando esta identidad, entonces voy a escribir. Bueno, voy a escribirlo en otro color. Seno de menos 3 pi cuartos al cuadrado más coseno de menos 3 pi cuartos al cuadrado debe ser igual a 1, porque esta es una identidad y se debe cumplir para cualquier ángulo. Y entonces saco seno. ¿Cuánto vale el seno? Ah, bueno, de una vez. ¿Cuánto vale el seno de menos 3 pi cuartos? Entonces me vengo a la tabla. ¿Listo? Me voy por el lado de la función seno hasta buscar el ángulo 3 pi cuartos. Raíz de 2 sobre 2.
Entonces, el seno de 3 pi cuartos vale raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Pero aquí me falta colocarle un signo, porque el ángulo no es 3 pi cuartos, sino que el ángulo es menos 3 pi cuartos. Entonces, sí vale raíz de 2 sobre 2 esta altura, pero negativa. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, está por debajo del eje X. Entonces esto vale menos raíz de 2 sobre 2. Y esto tendré que elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Porque dice el valor de seno de menos 3 pi cuartos, que es este, elévelo al cuadrado. Más el valor de coseno de menos 3 pi cuartos. Entonces yo me vengo aquí por la función coseno, bajo por el ángulo de 3 pi cuartos, y aquí está. El coseno de 3 pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2. Pero aquí lo que me interesa es la longitud. La longitud de este segmento es raíz de 2 sobre 2. Eso vale este segmento. ¿Listo? Entonces aquí coloco raíz de 2 sobre 2. Eso vale el segmento. Pero como el segmento está al lado negativo, miren, este es el eje Y, el coseno es la base, pero la base está en el lado negativo de las X. Este es el lado positivo de las X. Esto me quedó en el lado negativo. Quiere decir que este valor es negativo. Listo. Y esto debe ser igual a 1. Ah, bueno, pero aquí nos falta, recuerde que esto es coseno al cuadrado. Entonces aquí nos falta elevar al cuadrado. Listo, ahora voy y hago operaciones matemáticas, ¿cierto? Entonces aquí lo que tengo es que como esto está al cuadrado, el cuadrado afecta al numerador, el cuadrado afecta al denominador, y entonces me queda, bueno, todo negativo, toda esta expresión es negativa, ¿no? Toda esta expresión es negativa. Al elevarla al cuadrado, me va a quedar positiva. Y me va a quedar raíz de 2 al cuadrado sobre 2 al cuadrado más esta negativa al elevarla al cuadrado positiva. Y nuevamente raíz de 2 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, y esto debe ser igual a 1. Bueno, acá, ¿cierto? ¿Y qué me queda? Si simplifico, entonces aquí me quedan 2 sobre 4 más 2 sobre 4, ¿no? Porque aquí al cancelar el cuadrado con el radical me queda el 2, 2 a la 2 aquí me queda 4, entonces 2 cuartos más 2 cuartos debe dar 1. ¿Pero cuánto es 2 cuartos más 2 cuartos? Pues 4 cuartos. Y 4 cuartos es 1. ¿Listo? Y ahí está, me está dando 1. Entonces estoy demostrando que para menos 3 pi cuartos también se cumplió. Y usted lo puede hacer para cualquier ángulo. Si esto es una identidad, se le debe cumplir que al reemplazar esta x por cualquier ángulo, el resultado le va a dar lo del lado derecho, 1. Bueno, una cosa interesante que hay que ver, y es que cuando nosotros tomamos 3 pi cuartos, pues aquí dice que el valor es negativo. Sin embargo, a nosotros no nos interesa el signo porque nosotros el signo lo estamos evaluando acá para este ángulo, que es menos 3 pi cuartos, no para 3 pi cuartos. Miremos dónde queda 3 pi cuartos. Resulta que 3 pi cuartos son 135. Y 3 pi cuartos es un ángulo positivo. Entonces, ese 135 lo estaría midiendo acá, mire. 135 grados. Obvio, si yo lo estoy midiendo ahí, entonces miren, ahí está 135 grados, ¿cierto? Está el segmento que lo he rotado 135 grados. Sobre este segmento construyo el triángulo. Fíjense que este triángulo es este mismo triángulo. Fíjense cómo la base es la misma, mire. De estos dos triángulos tienen la misma base. O sea que el coseno de 135 grados vale lo mismo que el coseno de menos 135. ¿Listo? Y si ustedes se fijan a la larga, mire que dejamos menos raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Entonces, aquí lo único que me interesaba era la longitud del segmento, que es raíz de 2 sobre 2. El signo se lo colocaba de acuerdo a la posición del segmento. La posición está en los negativos, mire. En cambio, del seno, mire, tienen la misma altura, pero el seno de 135, fíjese que es positivo. Y el seno de menos 135, fíjese que ese es negativo. Entonces, el signo lo deduzco yo de la posición del segmento. Obvio, cuando el ángulo que estoy midiendo
es un ángulo negativo. Si el ángulo fuera un ángulo positivo, pues sencillamente tomaba el valor aquí de la tabla con el signo que esté en la tabla. Lo siguiente que vamos a hacer es a deducir la identidad pitagórica. ¿De dónde salen las identidades pitagóricas? Entonces, tenemos nuestro círculo unitario. Recuerden que el círculo unitario o la circunferencia unitaria es una circunferencia de radio 1. Para cualquier ángulo teta, mire, cualquier valor del ángulo teta, en la circunferencia unitaria, la altura, esta altura siempre me va a representar la medida de seno. Entonces, esta es la medida del seno de ese ángulo teta. Y la base, la línea naranja, es la medida del coseno del ángulo teta, siempre. Listo. Y este triángulo que está debajo del radio se trata de un triángulo rectángulo. Recuerde que en los triángulos rectángulos se cumple el teorema de Pitágoras. Y recuerde que el teorema de Pitágoras es hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Igual a cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Bueno, utilicé mayúsculas, casi nunca se utiliza mayúsculas. Entonces, recuerden, hipotenusa al cuadrado, hipotenusa es el lado más largo, es la suma del cuadrado de los catetos. Este es un cateto, este es el otro cateto. Si yo vengo a reemplazar acá, la hipotenusa vale 1. Entonces tendría 1 al cuadrado igual cateto A. Este puede ser el cateto A. Si este es el cateto A, la longitud del cateto es seno de teta. Entonces aquí quedaría seno de teta. Esa es la longitud del cateto, pero esa longitud la tengo que elevar al cuadrado. Más, este viene a ser el cateto B. Pero la longitud de este cateto es coseno de teta. Entonces aquí la longitud del cateto, coseno de teta. Y Pitágoras me dice que la longitud de ese cateto B la elevé al cuadrado. Entonces la elevo al cuadrado. 1 al cuadrado pues es 1. Seno teta elevado al cuadrado pues es seno cuadrado teta. Más coseno teta elevado al cuadrado pues es coseno cuadrado teta. Listo, y ahí está. Seno cuadrado teta la organizo más coseno cuadrado teta igual a 1. Esta es nuestra identidad pitagórica fundamental. Miren, sale ahí de ese triángulo rectángulo, de este triángulo rectángulo. Ahí, de este triángulo rectángulo sale nuestra identidad pitagórica. Ahora, si ustedes se fijan, aquí me presentan identidades pitagóricas, 3 identidades. Una con seno y coseno, la otra con tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, para eso, vamos a lo siguiente. Primero, antes de pasar a las otras, resulta que esta, en muchas ocasiones la tenemos que aplicar así. Donde hagamos seno cuadrado teta más coseno cuadrado teta, reemplazamos todo esto por 1, porque esto equivale a 1. Pero en muchas ocasiones, si yo despejo de acá seno cuadrado teta, mire, si quiero despejar seno cuadrado teta, pues llevo el coseno al otro lado, ¿cierto? Ese coseno está positivo, si lo paso al otro lado pasa a negativo. Entonces quedaría que seno cuadrado teta es 1 menos coseno cuadrado teta. En muchas ocasiones me aparece esta expresión, 1 menos coseno cuadrado teta. Cuando me aparezca esta expresión, la cambio por esto, por seno cuadrado teta. Pero también, si yo no despejo de acá seno cuadrado teta, sino que despejo coseno cuadrado teta, pues el seno está positivo, pasa al otro lado negativo, y entonces me queda que coseno cuadrado teta es igual a 1 menos seno cuadrado teta. De igual manera, muchas veces me va a aparecer 1 menos seno cuadrado teta. Lo voy a reemplazar por coseno cuadrado teta. ¿Listo? Y ahora sí miremos de dónde salen las otras identidades. Entonces las otras identidades salen de la siguiente manera. Cojo mi identidad pitagórica fundamental y voy a dividiendo cada término. Cada uno de estos términos los voy a dividir entre seno cuadrado teta. Entonces miren lo que me quedaría. Seno cuadrado teta más coseno cuadrado teta igual a 1. Este lo voy a dividir en, todo esto lo voy a dividir en seno cuadrado teta. Este lo voy a dividir en seno cuadrado teta. Y este lo voy a dividir en seno cuadrado teta. Y ahora, seno cuadrado teta sobre seno cuadrado teta, una cantidad sobre ella misma me da 1. Más, yo sé que coseno, ojo, por las inversas, las recíprocas, yo sé que coseno sobre seno es tan cotangente.
Coseno sobre seno es lo mismo que cotangente. Pero coseno teta sobre seno teta es cotangente teta. Pero como están al cuadrado, entonces será coseno cuadrado teta sobre seno cuadrado teta. Eso es cotangente cuadrado teta. Y también yo sé que 1 sobre seno es cosecante. Cosecante teta. 1 sobre seno es cosecante. Pero como aquí no está 1 sobre seno, sino 1 sobre seno cuadrado, entonces esto será cosecante cuadrado. Y ahí está nuestra siguiente identidad pitagórica, miren. 1 más cotangente cuadrado es cosecante cuadrado. Si vamos a la tabla acá, 1 más cotangente cuadrado es cosecante cuadrado. Para la siguiente identidad, pues volvemos otra vez a coger nuestra identidad fundamental, seno cuadrado de teta o de x, si usted lo prefiere, más coseno cuadrado de x igual a 1. Teta o x es el ángulo, ¿listo? Y voy a dividir. Entonces vamos a decir que dividiendo, nuevamente dividiendo, cada término, pero esta vez cada término lo vamos a dividir en coseno cuadrado de x. Entonces si yo divido cada término en coseno cuadrado de x, me va a quedar lo siguiente, miren. Me va a quedar seno cuadrado de x más coseno cuadrado x igual a 1 dividido entre coseno cuadrado de x dividido entre coseno cuadrado de x dividido entre coseno cuadrado de x. Listo. Y si yo veo que es seno sobre coseno, entonces voy a mis identidades del cociente, seno sobre coseno, eso es tangente. Pero como están al cuadrado, entonces será tangente cuadrada. Entonces aquí me quedará tangente cuadrada de x más coseno sobre coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado 1, que es una cantidad sobre ella misma 1. Igual, 1 sobre coseno. Entonces miramos aquí que las recíprocas, 1 sobre coseno, miren, ¿dónde está? Aquí está 1 sobre coseno, eso es secante x. Pero como está al cuadrado, se les dará secante de x al cuadrado. Y ahí la tienen, esa es nuestra siguiente identidad pitagórica. Que 1 más tangente cuadrado normalmente aparece así, 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Y esta aparece 1 más cotangente cuadrado es cosecante cuadrado. Entonces de ahí es que salen estas tres identidades llamadas identidades pitagóricas. Ahí está la 1, la 2, la 3.